capítulo 5, versículo 12 de Gálatas, para que consideremos entonces la palabra del Señor con cuidado y veamos hacia dónde nos quiere conducir el apóstol Pablo. Esto es para mí muy importante. Mire, puede haber muchísimos sermones que hablen acerca de este tema, pero temo que fallamos cuando nosotros no buscamos la intención original que el apóstol Pablo tiene en mente. Y aquí es donde yo me peleo un poco con la escritura para poder sacar o extraer aquello que es verdaderamente la intención. Y dice en Gálatas capítulo 5, versículo 12, ¿cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Tal vez usted piense que no sea el mejor pasaje para iniciar este tema de la paz, pero el apóstol Pablo toca el meollo del problema. Han sido perturbados por esa herejía que ha llegado hasta sus oídos y a sus vidas. Pero antes de continuar, déjeme compartirle esta frase de Marcos Mustok. Si usted no lo conoce, de los Les Luthiers. Y él dijo en alguna ocasión: el camino de la sabiduría es largo. Encontrarás la fuerza en Kioto, encontrarás la destreza en Cuben, pero la paz se encuentra en Bolivia. Obviamente este humorista nos demuestra una sola cosa: todos estamos buscando la paz. Esa es la realidad. Estamos buscando la satisfacción que nos permita vivir verdaderamente tranquilos. Así que el tema es muy importante, porque en lugar de lo que dice este hombre, la paz se halla en Cristo. Si no estamos con Cristo, no hay paz. Ahora, aquí la pregunta que se vuelve controversial con respecto al escrito del apóstol Pablo a los de Galacia es: ¿y si Cristo no está? ¿Y si Cristo ha sido removido de donde debería de estar? Y aquí vemos en esta carta a los Gálatas, que les he recomendado que lean en su totalidad, solamente son 6 capítulos, vemos un carácter de Pablo, un carácter duro, un carácter impulsivo, porque así lo requería el ministerio. Dios, cuando lo llama, no lo transforma, sino que lo utiliza. Mira, esto es maravilloso. He escuchado a tanta gente diciendo que quiere que se transforme su carácter, y Dios dice: no, yo quiero utilizar tu carácter, porque así te hice. Y así el apóstol Pablo le es útil a sus manos. Sin embargo, la carta más agresiva es la de Gálatas. Cuando nosotros entramos a estos pasajes, vemos cómo los insulta a la iglesia, insulta a los falsos maestros. La causa es que habían perturbado la paz de la iglesia de Cristo. Y vemos entonces como un sentimiento de indignación no se puede contener en el apóstol Pablo. Él está enojado, él está molesto, él está fastidiado. Y entonces vemos lo que es capaz de provocar la herejía en la iglesia. A un apóstol que parece que está fuera de sí porque está indignado con lo que está enseñando en contra del evangelio de Jesucristo. Les habían robado la paz. Esto lo obliga a escribir esa carta. Y aquí vemos cuando el apóstol Pablo contrapone el fruto del Espíritu que hemos estado estudiando con el antiguo pacto, y dice que la falta de paz sucede por su legalismo. De Gálatas 5:12. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores se mutilaran ellos mismos? Esa palabra perturbar viene del griego anastatontes. Es una palabra bastante rara, simplemente significa levantar sedición, es decir, levantar problemas. Habla acerca de guerra, habla de confrontación. Así que si usted busca en las diferentes versiones, va a encontrar similares o sinónimos como los perturban, los inquietan, los instigan, los molestan.
Pero todos estos sinónimos solo tienen sentido cuando los comparamos con el versículo 20 y 21 del capítulo 5 de Gálatas. Esto es lo que había dicho el apóstol Pablo cuando habla acerca de los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y hace una lista. Habla acerca de hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia. Es decir, que lo está encasillando este asunto de perturbar el resultado de todas esas cosas que antes no había en la iglesia y ahora hay. Y que ahora está sufriendo. Pablo está contrastando todo el tiempo el antiguo pacto y el nuevo pacto. Así que atención, no va a llevar el tema de la paz a lo sentimental. No va a llevar el tema de la paz a lo emocional, como puede encontrar muchos temas en todos lados, acerca de lo importante que es sentirnos tranquilos. No, el apóstol Pablo no tiene esa intención. Él está buscando, sin duda alguna, lo opuesto que había destruido la perturbación. Y en este caso es la armonía. Justamente cuando estaba pensando en este pasaje, me acordé del Salmo 133:1. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Porque para eso fue creada la iglesia. Este es el problema del apóstol Pablo. Él dice, ¿en dónde está la armonía que debería de existir? Ahora están peleando, ahora están inquietos, ahora están perturbados. En Minnesota, en Estados Unidos, hay un lugar que se llama Armonía, Harmony. Y se cuenta que este poblado inició obviamente con un poco de familias que cuando fueron creciendo se reunieron para entonces decidir qué nombre les pondrían. Y se dice que allí en esa reunión empezó una discusión amarga. Y unos gritaban y otros decían lo que querían cada uno, hasta que alguien golpeó la mesa y dijo, ¡basta! Hay armonía entre nosotros. Y todos se quedaron pensando, ese es el nombre que debemos de tener. Pero también es la actitud. Armonía. Y es que cuando nosotros pensamos en la iglesia de Jesucristo, eso es lo que se espera que exista. Armonía. No quiere decir que no haya problemas, pero que en medio de los problemas haya armonía, haya paz. Tal como lo había dicho el Señor Jesús en Juan 13:35. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. No la doctrina, no el lugar de reunión, no el pastor, sino el que estén en amor. Y eso es justamente lo que se había perdido en ese lugar de Galacia, en esa comunidad cristiana. Porque lograr la unidad en la diversidad es lo más complicado que tenemos en términos interpersonales. Podemos decir que es un milagro. Y cuando Dios toca las vidas, pueden convivir en paz. Pero el legalismo llegó y rompió la armonía. Por eso Pablo está muy molesto. Y miren, en Gálatas capítulo 5, pero ahora los versículos 7 al 10, allí expresa, porque va poco a poco hablando acerca de su malestar, de su enojo, y dice de esta manera. Dice desde el versículo 7, ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. El apóstol Pablo está muy enojado y entonces les lanza esta pregunta. ¿Quién los inquietó? ¿Quién les impidió seguir la verdad? Ahora, si usted ha seguido con atención los temas anteriores, recordará que en Gálatas capítulo 4, versículo 15, él les había hecho otra pregunta. Hace 8 días veíamos que les preguntó, ¿dónde ha ido a parar el espíritu de alegría y de gratitud que antes tenían? Algo cambió y sigue preguntando el apóstol Pablo, ¿en dónde o qué les impidió seguir con la verdad? ¿Por qué están ahora tan inquietos? ¿Por qué están tan perturbados? Sin duda alguna, algo está sucediendo y muy grave en la comunidad de la iglesia. Ahora, para que nosotros veamos el tamaño de la importancia de la expresión del apóstol Pablo, me fui a buscar una versión que nos aclarara un poco más acerca de aquello que habíamos leído.
como me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes, mediante la circuncisión, se mutilaran ellos mismos. Y encontré la traducción del lenguaje actual. Mire cómo dice, y aquí podemos darnos cuenta del tamaño de expresión. Ojalá que quienes los molestan no solo se circunciden, sino que de una vez se lo corten todo. Ya vimos que sí, está muy enojado. Esto que de pronto no alcanzamos a ver a simple vista, vemos que entonces tiene una importancia muy grande, según lo que está diciendo el apóstol. Ahora, todos los comentaristas insisten que Pablo fue demasiado lejos con su comentario. Incluso no lo pueden armonizar con su deseo de que todo el mundo conozca cómo alguien se expresa de esa manera. Pero recordemos que está escribiendo a los de Galacia. Y aquí es donde un escritor, un comentarista, Barclay, dice lo siguiente y nos ayuda a entender por qué lo habla así. Galacia estaba cerca de Frigia y el gran culto de esa parte del mundo era Cibeles o Civil. Era práctica que los sacerdotes y los adoradores realmente devotos de Cibeles se mutilaran por medio de la castración. ¡Qué locura! Esa palabra, ese estilo, esa práctica se llamaba apócopi. De hecho, de ahí viene nuestra palabra apocado. Ya saben por qué. Está castrado, apocado. Y entonces ellos tenían esta costumbre, y cuando Pablo les está hablando a los de Galacia, saben a lo que se refiere, en lo que nosotros lo ignoramos. Ellos tenían esa costumbre. Y de aquí surgen tres cosas que son resultado de la religión. En primer lugar, la ambición. Es decir, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar un religioso? Mire, yo me he llenado de testimonios de gente que se queja de la frustración que han tenido por los líderes, que han abusado de ellos, incluso los han defraudado económicamente. Pero ¿sabe por qué es posible esa defraudación? Por la ambición de los mismos congregantes. Porque prometen dádivas, prometen riquezas, y entonces pactan, y entonces entregan su economía. No son tan inocentes. El apóstol Pablo llama la atención y dice, es por su ambición. Y esto es un primer punto que rompe la armonía. Es un primer punto que quita la paz. Sin duda alguna, nosotros vemos con otros ojos a aquellos que han sido defraudados porque lo permitieron, porque estaban dispuestos a lo que fuera, con tal de obtener aquello que están ambicionando. Gabelin, uno de los autores que estuve consultando, dijo lo siguiente: la circuncisión representa la religión del hombre natural. El espíritu religioso del hombre natural está siempre en oposición al verdadero evangelio. Así las dificultades cesarán y el mundo aplaudirá incluso la predicación si se proclama la religión de la carne. ¿Cuál es? El hacer religión, el observar los mandamientos, el guardar los mandamientos, el reformar las costumbres, etc. De esto vemos mucho hoy. Miren, los templos y los púlpitos están llenos de esta predicación. Lo que no debes de hacer, lo que debes de evitar, pero nunca se señala lo positivo de lo que debemos de hacer. Eso es más difícil de explicar. El día de ayer justamente estábamos escuchando uno de esos temas, en donde decían, no, dime qué es lo que debo de hacer. En eso no se emplea tiempo. La verdad es que el religioso es ambicioso y está dispuesto a lo que sea. Por eso el apóstol Pablo les dice, ¿quieren circuncidarse? Cástrense como lo hacen allá. En segundo lugar, hablamos de la religión. La religiosidad. Y es que aquí hay algo muy importante, porque Pablo no veía diferencia entre el judaísmo y las demás religiones paganas. Esto es muy importante. Nosotros estamos calificando siempre lo mejor o lo peor. Y entonces decimos, no, los testigos de Jehová sí están en las últimas. O, por ejemplo, los católicos tienen estos problemas, pero nunca miramos nuestra propia realidad religiosa, en donde somos partícipes igualmente que cualquiera y no somos mejores. El apóstol Pablo llama su atención y demuestra que el problema no solo es el judaísmo, sino toda religión, igual como el culto a Cibeles. Ahora se introduce dentro de la iglesia y entonces causa toda esta conmoción.
La posición del apóstol Pablo era que el camino de la gracia y el camino de la ley eran excluyentes, mutuamente excluyentes. Aquí el gran problema es cuando insistimos en que la iglesia caminemos un poco al lado de todas esas demandas religiosas. Un poco con la gracia, un poco con la religión. Eso es imposible. Dice el apóstol Pablo, más vale entonces que se vayan allá. No pueden permanecer aquí junto a nosotros. Nuevamente William Barclay dice, el camino de la ley hace que la salvación dependa de los logros humanos. El hombre que toma el camino de la gracia simplemente se entrega a sí mismo y su pecado a la misericordia de Dios. ¡Qué distinto cuando estamos esperando en Dios a que cuando estamos luchando por nuestras propias fuerzas, tratando de ser mejores, tratando de ser morales, de ser santos! Nunca se va a lograr. La religión es un gran problema. Y en tercer lugar, la excomunión. Si entiendan lo que es la palabra excomunión. Excomulgar es sacar, es desechar a una persona. Y es que el apóstol Pablo llega hasta este punto en donde no solamente está hablando de esa costumbre, el apócope de castrarse, sino que también está diciendo, corten aquello que les sea nocivo. El apóstol Pablo lo había dicho, por ejemplo, a su discípulo Tito, en capítulo 3, versículo 10, si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Y advierte, después de eso, no tengas nada que ver con ellos. Así es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no está jugando con la verdad, ni está permitiendo un poco de tolerancia para aquellos pensamientos anticristianos. Pablo no habla solamente de castración, sino de expulsión. Aquí es donde los líderes de iglesia tal vez fallamos, cuando permitimos, en esta época de permisividad, de tolerancia. Pero la realidad es que esos hombres estaban llevando una agitación o agitada traición contra el cristianismo. Estaban traicionando el evangelio de Cristo e incitaron a los gálatas a desmentir su propia profesión de fe. Le dieron la espalda, apostataron. Y por eso la carta es tan dura. ¿Quién los llevó hasta ese pensamiento? Traicionaron la causa de libertad de ellos mismos como gentiles y hasta su propio apóstol. Así que merecían sufrir algún tipo de castigo. Pablo les habla con las palabras más duras que podemos encontrar en la Escritura, llamándolos hasta estúpidos. Nosotros tenemos ahí un eufemismo, tontos gálatas. La verdad es que ellos tenían que ser denunciados. Y entonces la circuncisión también se menciona de forma burlona. Pero muchos, en nuestro tiempo, que somos más tolerantes y que somos más open mind, que permitimos más el pensamiento ajeno, preguntan, ¿y eso es cristiano? Tenemos que amar sobre todas las cosas. A veces hemos malinterpretado aquel pasaje en donde el Señor Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 9, dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pero escuche, pacificar no significa ignorar las cosas. No significa pasar por alto. Y Pablo no pasa por alto. Están dañando a la iglesia, les quitaron la paz. Y entonces el comentario de estudio bíblico de Ginebra dice de Pablo, un ejemplo de un verdadero pastor inflamado por el celo de la gloria de Dios y el amor por su rebaño. Eso es lo que necesita la iglesia. Personas que sean capaces de detener, porque se está dañando al rebaño o al pueblo de Dios. Pablo no demuestra ningún tipo de tolerancia a los hombres que defienden la mentalidad carnal de hoy. De hecho, un poco antes, si quiere buscar en sus Biblias, en Gálatas capítulo 1, versículo 8, ya el apóstol Pablo había advertido, comienza casi desde el inicio a decir de esta manera, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo dices eso si hay que amar a todo el mundo? Pablo es muy delicado.
es muy celoso y no pasa por alto, solamente pacifica. La pregunta que llegamos hasta este punto es, ¿y entonces cuál es la paz de Cristo? ¿A qué paz se refiere? Y tenemos que comenzar diciendo que la paz es un concepto rico, pero entendido muy pobremente. Ejemplo de ello es Julio César, el emperador romano, que representa la pobreza del significado de paz como la ausencia de la guerra. Él dijo lo siguiente: si quieres la paz, prepárate para la guerra. Ahora, este pensamiento y esta filosofía, muchos de nuestros líderes de los países gobiernan según esta definición. Incluso en nuestro país hay una controversia de por qué no se enfrenta a la delincuencia precisamente con más violencia. ¿Sabe por qué? Porque la violencia genera más violencia. No es una solución. Sin embargo, muchos creen que es la manera como se debería de tratar este tipo de situaciones. Tenemos que decir primero que la paz no es sinónimo de falta de problemas. Porque tenemos que aclarar que se puede tener paz aún en medio de la tormenta. Y aquí nos empieza a dar algunas pautas. Paz no quiere decir que todo está bien, sino que incluso estando mal, yo estoy tranquilo. Incluso en medio de la crisis más terrible, yo puedo tener calma. Yo puedo pensar las cosas. Yo puedo observar con cuidado. La paz es un elemento que no tiene que ver necesariamente con la falta de inactividad o la falta de actividad. Sin duda alguna, la ansiedad que había provocado la religión había provocado problemas, no solo doctrinales, sino espirituales. Y aquí entonces llegamos al punto a donde Pablo quiere llegar. La ansiedad provenía de querer alcanzar el requerimiento religioso, los requisitos. Primero, iniciando por la circuncisión. Después, iniciando por todas aquellas modalidades de guardar aquellas ceremonias y todo eso, en lugar de que provocara en los que estaban haciéndolo, los que estaban practicándolo, alguna situación de paz, les empezó a provocar ansiedad y les empezó a provocar problemas. Mire qué terrible es cuando nosotros vemos en muchas iglesias que en lugar de que salgan animados, salen cabizbajos y preocupados porque no alcanzan el requerimiento que se está exigiendo en ese lugar. Así que yo entonces tengo una regla: si hay requisitos, no es espiritual. Si en esa iglesia le requisitan cómo vestir, cómo hablar, qué hacer, qué no hacer, si esos requisitos se parecen más bien a los mandamientos que encontramos en el antiguo pacto, entonces no es nuevo pacto, entonces no es espiritual. La recomendación: salga de esta iglesia, porque es religión. Ahora está de moda aquello que se dice constantemente en las reuniones: nosotros no somos religión, somos relación. Pero no puedes vestirte de esa manera. Las mujeres no pueden venir de pantalón. Las mujeres no pueden arreglarse. Los hombres tienen que venir pues de rigurosas etiquetas, si es posible. Los hombres o todas las personas tienen que aprenderse los credos y las confesiones y estudiar aquello que es requisito para que te puedas bautizar, para que puedas tener comunión. Requisitos, requisitos, requisitos. Y el apóstol Pablo dice: pues no. Precisamente el nuevo pacto de lo que estaba hablando era de la libertad. Ya libre de todo aquello. La libertad que nos genera una verdadera paz. Y el nuevo pacto, aquí es donde había cumplido con la intención divina de ofrecer la verdadera paz. Aquí me refiero al saludo del Señor Jesucristo. Después de haber resucitado, se presenta con sus discípulos y se acuerda qué es lo que les dice a ellos. La paz sea con nosotros. Nosotros decimos: qué saludo tan interesante y tan cortés. No. Está diciendo: por fin llegó la paz. Está
puesto los medios para tener la paz con Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 14, muy cerca de la lectura donde estamos nosotros allí en Gálatas, dice el apóstol Pablo: pues Cristo mismo nos ha traído a la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Dios había logrado, por medio de Jesucristo, la paz que no se había podido lograr en el antiguo pacto. En Cristo se encuentra la paz, y cuando Cristo es quitado de ese lugar, viene la controversia, viene la perturbación. Jesucristo había logrado la cercanía con Dios, la paz con Dios, lo que no había logrado el antiguo pacto. Nunca en el antiguo pacto se había logrado. Así que aquí entonces deducimos algo muy interesante. Hay una falsa paz. Tenemos que correr la voz. Hay una paz que es falsa. Escuche, si nosotros necesitamos cada 8 días ir a nuestra reunión para tener un poco de emociones y tratar de alcanzar que eso nos alcance durante la semana, eso no es paz, eso es dependencia. No le estoy diciendo que falte cuando quiera. Venga a buscar la palabra de Dios. Pero si lo necesitamos como una muleta para poder caminar en la semana, entonces no es paz. ¿Quién sabe qué será? Pero no es paz. La paz es permanente. La paz no va y viene. Ya me recargué con la palabra de Dios. Ahora sí estoy en paz. Ya repetí el salmo. Ya hice la oración. No, la paz está allí, porque la paz es Cristo mismo. Así que la paz decimos que es el resultado del nuevo pacto de Dios con los humanos, lo cual no se halla en ninguna religión. Esa es la molestia de Pablo. ¿Por qué regresaron a esa torpeza? Aquí hay 4 pasajes que yo quisiera compartir y los tengo aquí al frente suyo en la proyección para que lo leamos juntos. El primero es Hebreos 13, capítulo 20. Y yo quiero que lo leamos juntos. Déjenme buscar aquí la versión 13:20. Léalo conmigo. Dice: y ahora que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre, dice el versículo 21, los capacite con todo lo que necesiten para hacer su voluntad. Por medio de la paz está entonces el resultado de todo lo que podemos hacer. Esto se complementa con 1 Tesalonicenses 5:23, nuevamente, léalo conmigo. Y ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos. Escuche, la santidad no se logra cuando me impongo a mí mismo una obligación o un mandamiento, sino cuando espero en la paz de Dios. Tercer pasaje, Filipenses 4:7, léalo conmigo. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Así que allí está el por qué. Porque esa paz no es fabricada humanamente. Es una paz que viene de Dios y que supera cualquier otra posibilidad de paz. Y por último, Colosenses 3:15, que dice, léalo conmigo, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. La paz es el medio que Dios utiliza para que pueda entonces conformar su santa voluntad. No vaya a ser que nos suceda como aquellos 2 soldados que fueron descubiertos en las montañas de Carolina del Norte 2 años después de que se hiciera la paz en Appomattox, Virginia, después de la guerra civil de Estados Unidos. Se dice que se estaban escondiendo del gobierno porque eran desertores y sabían del castigo que merecían. Pero cuando fueron descubiertos, se dice que preguntaron con mucho miedo qué había pasado con la guerra. Y los que los habían descubierto le dijeron: la guerra ya se acabó, ya estamos en paz, ahora ya no perseguimos a nadie. Mire qué ironía, la paz ya se había declarado, pero ellos durante 2 años vivieron en angustia. El gran problema que nosotros tenemos en nuestras vidas es que teniendo la paz de Dios, todavía insistimos en vivir en angustia, todo por meternos a los lugares que no nos corresponden. La religiosidad no provoca paz, provoca perturbación. Termino diciendo lo siguiente.
Si Cristo es sustituido por el legalismo, habrá desarmonía. No se puede arreglar. Si Cristo es sacado de la ecuación en la iglesia, habrá desarmonía. Y aquí está la respuesta posible a la pregunta constante: ¿por qué se dividen las iglesias? ¿Por qué hay tantos conflictos interpersonales entre los hermanos? Según Pablo, y según lo que acabamos de estudiar, porque están fincados en el antiguo pacto, todavía en los requisitos, todavía en las ceremonias, todavía en todo aquello que debimos haber dejado pasar para aprovechar la paz que nos ofrece Cristo en el nuevo pacto. Se cuenta que un rey visitó un monasterio para consultar a un viejo encargado del mismo, sabiendo de la armonía tan tremenda que había entre los monjes. El rey entonces, al llegar, le hizo una respetuosa reverencia y le dijo: escuché que alcanzó la perfección en su comunidad y quisiera saber cómo lo logró. Y entonces el maestro le preguntó: ¿para qué quieres saber? Y el rey le respondió: porque deseo controlar mi reino y conducir a mi pueblo a la armonía. Finalizó el maestro diciéndole: está bien, pero debo advertirte que descubrirás que la armonía no se consigue en base a control, sino en base a la entrega. Aquí está el error de la religión. La religión quiere controlar todo. Quiere controlar lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos vestimos. Quiere controlar, porque lo que quiere es supuestamente una mejor comunidad. Quiere supuestamente santidad, pero escuche, no se consigue, porque nunca la santidad ha estado en el alcance de los seres humanos. No se logra en base al control la armonía, sino en base a la entrega. ¿Qué tanto nos entregamos a los demás? Pablo acusa a los legalistas de tratar de controlar a la gente con obligaciones. Pero la paz solo se consigue en el nuevo pacto por medio de la entrega. Ahora entendemos el contexto general de la carta. ¿Por qué estaba tan molesto Pablo? Porque la religión al final consiguió exactamente lo contrario: destruir, inquietar, hostigar. Señor Jesús, no permitas que vivamos inquietos entonces. Si en nosotros hay un vestigio de religiosidad, destrúyelo, Señor. Quítalo de nuestra mente. Que no nos acostumbremos ni nos impongamos situaciones que limiten o que destruyan la espiritualidad que debe de existir en la iglesia. Que no nos impongamos cargas que nadie ha podido cumplir y que no tienen que regresar en ninguna forma, porque nosotros hemos sido llamados a libertad. Porque nosotros podemos disfrutar de la libertad del nuevo pacto, la verdadera paz, la que está sobre todas las cosas. Que nada nos inquiete, que nada nos perturbe, que nada nos robe la paz bendita del nuevo pacto, para que entonces descansemos verdaderamente en los brazos tiernos del Salvador, sabiendo que todo está bien, a pesar de la angustia y la zozobra de afuera. Si estamos contigo, estamos en paz. Te agradecemos, Dios, por esta palabra, por este llamado. Te agradecemos por la labor tan dura del apóstol Pablo, que nos llama la atención incluso a nosotros, para tener que tomar determinaciones sobre nuestras vidas. Gracias, Dios, por esta paz, la paz que nos otorgas por medio de Jesucristo. Te bendecimos, te amamos, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.